retos o batallas. En realidad es algo más. Son historias humanas de las pequeñas poblaciones, son historias de familias campesinas, son historias de individuos que quedaron atrapados entre dos fuegos. Estas historias no quedaron escritas, solamente guardadas en la memoria de nuestros abuelos, en esos relatos familiares que han guardado silencio por diversas razones. Recordemos que la Constitución que se promulgó en 1917, que establece severas restricciones en lo que se refiere a la participación de la Iglesia en la vida pública, donde ya se les negaba personalidad jurídica, prohibiendo al clero participar en política y limitando las expresiones religiosas fuera de los templos. Pero al llegar 1926, el presidente Plutarco Elías Calles impulsó la Ley Calles, endureciendo todavía más estas medidas, reduciendo el número de sacerdotes y estableciendo castigos para quienes incumplieran las disposiciones religiosas del Estado. En los pueblos del Bajío, la religión no era solamente una práctica espiritual, era parte de la vida cotidiana, de las fiestas patronales, de los bautizos, de las bodas y de los funerales. El templo era el centro de reunión y el lugar donde se encontraba consuelo, esperanza y sentido de comunidad. Por eso, al cierre de los templos, los apacenses sintieron que se les arrebataba algo profundamente suyo. Se interpretó como una agresión directa contra su forma de vida, contra sus tradiciones y contra su identidad. Al principio, la respuesta social fue de manera pacífica, con recolección de firmas, pero al llegar los comunicados oficiales al Ayuntamiento de Apaseo que exigían cumplir las medidas restrictivas durante el conflicto religioso, genera temor, puesto que existía una resistencia de acatarlos al pie de la letra. Apaseo es constantemente consultado al resguardar estos comunicados que nos van mostrando la evolución de estos acontecimientos hace 100 años. Esta resistencia también la encontramos en algunos ciudadanos que incluso se levantan en armas, como don Manuel Frías, que se levanta en Jocoqui, o don Julián Cárdenas, que aprovisionaba los alzados, o don Gumercindo de Santiago, que ocultó al señor cura Paul. Pero aparte del movimiento, quienes son los que más sufrieron, recordemos que es importante entender que esta guerra no es una historia de héroes absolutos ni de villanos criminales. Ambos bandos cometieron abusos, hubo violencia, se ejecutaron personas y se sembró miedo entre la población civil. Y precisamente quienes más sufrieron son los que no participaban directamente en el conflicto, eran las familias comunes. Y a través de los años encontramos historias dolorosas, pueblos que se volvieron fantasmas, puesto que sus habitantes tuvieron que huir hacia los cerros o a las ciudades para escapar de los enfrentamientos, el dolor de ver sus cultivos destruidos para impedir que alimentaran a alguno de los bandos, las cosechas se perdían y con eso se llegaba el hambre. Muchos no murieron en combate, sino por enfermedades, desnutrición o abandono. ¿Y por qué no se habla de esto? Por el miedo constante. Había temor de hablar, de rezar públicamente, de esconder sacerdotes o incluso de ser acusados injustamente de colaborar con alguno de los grupos armados, como le pasó a los 4 jóvenes que fueron tomados en el centro de Apaseo y casi son ejecutados en Acámbaro. Por eso en muchos hogares se aprendió a vivir en silencio. La fe se volvió clandestina, las imágenes religiosas y los vasos sagrados se ocultaron en casas y constantemente por la noche se transportaban a otro escondite. Los abuelos rara vez querían hablar de este tema y cuando lo contaban, sus ojos se llenaban de lágrimas o eran seguidos de largos silencios. Algunos perdieron hermanos, padres, hijos, amigos o vecinos. Tuvieron que abandonar sus tierras para nunca regresar. A nivel nacional, se calcula que esta guerra dejó alrededor de 250,000 muertos y una gran cantidad de desplazados. Quizá la secuela más profunda fue la división entre vecinos y familias.
Hubo amistades rotas, desconfianza y resentimientos que continuaron durante muchos años. El culto se cerró el 31 de julio de 1926 y el movimiento terminó oficialmente en 1929 mediante acuerdos entre el gobierno y la Iglesia, pero la paz tardó mucho más en llegar. Algunos combatientes que entregaron las armas fueron perseguidos o asesinados tiempo después. Por eso, el miedo se mantuvo como una forma de sobrevivencia, como una marca, como un trauma de la violencia. Oficialmente se habla poco de este conflicto o se muestra desde una visión política. O en los relatos religiosos se presenta a los mártires que por lógica son difíciles de ocultar a la opinión pública. Lo que sí es que la guerra cristera dejó heridas profundas en las familias zapacenses, transforma la vida de nuestras comunidades que aprendieron a convivir con el miedo, el duelo y el silencio. El Centro de Estudios del Cronista Guanajuatense, en su sede de Apaseo el Grande, hemos preparado una serie de charlas que estaremos presentando en diversas fechas, en que reencontramos este patrimonio oral y escrito que surge en las cocinas humildes, en donde nuestros mayores contaban cómo escondían imágenes religiosas. Surge en los caminos rurales, donde muchas familias huyeron durante la noche, en esos hombres que nunca regresaron. No queremos reabrir divisiones, buscamos que no se olvide una etapa de nuestro apaseo, que a través de los 500 años de historia nos ha tocado sufrir. Les voy a presentar ahora a nuestro ponente del día de hoy, a José Cervantes Gómez. Para mí es un gusto, conozco a José casi 30 años, desde hace muchos años, cuando él asistía a los cursos literarios con Herminio Martínez y estaba en un grupo literario, artístico, cultural de Apaseo el Alto. Y lo interesante de él es que él se mueve a pie, se mueve en su moto, es un alma libre, se podría decir. Y me mandó una semblanza que se me hizo bastante interesante, se las voy a leer para escuchar la charla que nos va a tener. José Cervantes Gómez, de Apaseo el Alto. Ha recabado información por tradición oral desde antes del año 2000. Pasó días enteros desde el comienzo del día hasta muy entrada la noche. Visitaba a las personas mayores de 80 años para que le contaran sus historias. Las comparaba con otras historias. Indagaba bibliotecas y libros que encontraba en bazares, libros entre otros como La Madre Conchita, Los Mártires Cristeros, el Archivo Manuel Ramos, etc. Consultó a algunos cronistas y encuadró sus libros a un lenguaje entendible, pero conservando esa tradición oral propia de quien lo narra de antaño. Cuando le interesaban las historias, visitaba los lugares, por ejemplo, las Piedras Fortín, el Observatorio Astronómico Purépecha, la Cueva de los Alazanes, la Cueva del Fraile, la Norita de esta Casa de la Noria de esta Casa de la Cultura, las lumbreras de los Apaseos, el túnel del agua del Chilarillo, los volcanes de aire de Jocoque, como de Pájaro Azul, y buscó la entrada a la cueva del Cerro del Hospital sin encontrarla. Pero sí subió al Cerro del Tecolote para ver dónde pegó la bala del cañón. Sí encontró el escondite de la cerca doble en Ixtla, encontró los escalones de las pirámides, visitó el Capulín donde colgaban a los cristeros, también recorrió los cimientos de la casa de Beatriz Acevedo, conocida como la Carambada, buscó la planta llamada la Veintiunilla, así como hizo la investigación de plantas de los cerros de los alrededores, desde las más conocidas hasta las casi extintas. Para ello, pedía a los ancianos que le acompañaran para que le mostraran cuáles eran esas plantas y su uso en los remedios. Por lo que registró muchas plantas haciendo comparación con los libros de herbolaria, como el Código Badiano, etc., y ampliando su conocimiento no solo de cristeros, sino también sobre la peste bubónica en la región, el año de la necesidad. Le dedicó años de caminata por veredas entre los cerros, donde el Cerro del Picachito estuvo a punto de ser mordido por un manojo de víboras cenizas.
y al entrar en plena oscuridad en otra cueva, al arrastrarse para descubrir qué guardaba en su interior, por lo que la entrada era muy reducida, se empulgó porque era guarida de coyotes, y estos estuvieron a punto de agredirlo, poniendo en peligro su vida. José ha recorrido lugares poco visitados como las Grutas de la Esperanza, después de la Gruta de los Herreras, bajando con ayuda más de 15 metros al interior de estas. Ha visitado covachas con pinturas rupestres cerca de Querétaro y Guanajuato. Ha visitado peñas que tienen marcas desde fierros de haciendas hasta torreones naturales de peñas grabadas con una carreta jalada por unos chivos. Conoció lugares desde las peñas, donde las peñas escurrían agua fresca y cristalina, hasta un lugar donde le lloran gotas como el yodo. Lugares donde el agua es flameable como el metano. Lugares de leyenda donde al acampar no se puede dormir tranquilo. Ya fuese caminando en motocicleta, recorrió gran parte de la región, admirando la naturaleza desde una víbora de colores hasta la belleza de tallos, aromas y color de flores, como la flor del tumbabaquero blanco, que huele a polvo de chocolate, o las hojas del pañotil que simulan cicatrices. Saborear lo fresco de la planta de la tetilla a falta de agua, prender la fogata con algunas vainas inflamables o con la planta cola de zorra, asar chicuicos, comer frutilla o ciruelilla en los cerros, encontrar copal de piedra o botijeros de jicote y robarles la miel. Además de escribir sus propias vivencias, el autor ha plasmado historias locales como en Los Corrales, El Botecito y Cómo florearon los carrizos, las cuales fueron publicadas en el libro Cuéntame una de vaqueros por la Escuela Normal Superior de Querétaro. Este es solo un ejemplo de su trayectoria, ya que en su juventud participó activamente de talleres literarios como Diezmo de Palabras, bajo la tutela del maestro Herminio Martínez. Esta es una pequeña muestra de las muchas vivencias que conforman la gran historia de este hombre. Recibamos con un aplauso a nuestro profesor José Cervantes. Gracias. Ay. Muchas gracias, buenas tardes. No. Con esta reseña hasta me sentí importante, ¿ustedes no? Ustedes díganme la verdad. Me voy a permitir sentarme. Miren, todo esto que han escuchado es cierto, y hay mucho más. Los cerros de los Agustinos, toda esa parte, los cerros de aquí, me tocó caminarlos. Entre peñas, no sé, hondonadas que realmente poca gente anda. Y estuvo hermoso, pero creo que el tema me lo cambiaron hacia los cristeros de Ixtla. Voy a empezar con una simple semblanza. Hay que identificar lo que es un cristero, lo que es un alzao y lo que es gente del cerro. Porque a todos les llamamos cristeros o les llamamos gente del cerro. Y no es así. El cristero, bien sabemos que era el que le pagaba a la iglesia o estaba a favor de la iglesia. Pero hubo quienes fue cristero de corazón y cristero pagado. Y también hubo el alzado, el del cerro, que Manuel Urquiza les pagaba 3 pesos plata para que defendieran sus tierras. Así de fácil, así de sencillo. Y el término cristero surge en Jalisco, la Mesa Redonda. Allí un grupo dice, no, pues es que queremos la protesta o hacemos la protesta, pero en realidad esa protesta llevaban a Cristo o a la Virgen de Guadalupe. Y el gobierno les dijo, no, pues espérate, vamos a dialogar, vamos a hablar, todo eso, lo que ustedes quieran. Los engañaron, dijo, dejen sus sombreros, dejen sus armas, bajaron y solo se ajusticiaron. Y de allí nace el término cristero. En vez de apagar esa protesta, se levantó más. Jalisco, Guanajuato y Michoacán son los 3 estados donde más hubo cristeros. Esa forma férrea. Pero no quiere decir que son los únicos lugares. Hubo casos más aislados, incluso hasta, no sé si Durango, por ahí, pero Puebla sí.
Es algo bien difícil y bien trágico hablar de esto, porque la Iglesia sí hizo su libro de los mártires cristeros, pero nunca escribió o nunca dejó que escribieran las atrocidades que hicieron. Soy honesto y pues espero no ofender a nadie, pero hubo abusos grandes. Hubo gente que lo agarraron, lo acusaron de estar en contra de ellos y en las plazas los colgaron, los ajusticiaron, sin darles explicación a nadie, únicamente por tener la sospecha. Les voy a hablar de 2 casos nada más, no pertenecen a la región. Un hombre traía leña al convento y por primera vez vio a los pavos reales y le dijo: ay, señorita, dijo, esos pajaritos tienen unas plumas tan bonitas. Y le regalaron 3 plumas. Lléveselas. Se las llevó en el sombrero. Se regresó, pasando por Apaseo el Alto, él vivía de aquel lado de los cerros, se tomó un pulque. Y alguien de allí llegó y le quitó las plumas. Pues él tranquilo, ¿no? Se tomó su pulque y ya para irse le dice: ¿me puedes devolver mis 3 plumitas? Dijo: no, son mías. Por favor, mira, si te gustaron esas plumitas, dame 2 y quédate con una. Son mías. Bueno, dame una, quédate con 2. No, dijo, son mías. Entonces este hombre le hizo con la mano a la pistola, pero él con la vara del burro le tumba la pistola. Y el hombre se va. El que vendía el pulque le dijo: ¿no sabes qué alacrán te acabas de echar encima? Uno de los Arteaga. Ay, perdón, ya se me salió el apellido. Bueno, de los meros jefes de aquí, de los que andan haciendo, ¿sale? Que más adelante fueron del gobierno de Apaseo el Alto. Entonces, todas esas historias yo no las puse en mis libros. ¿Por qué no las puse? Porque no quiero ofender a nadie en los apellidos, pero son ciertas. Y aquí el hombre se fue a su casa, le dijo: mira, ya no llegues a tu casa, escóndete en cualquier lugar porque te van a caer. Dicho y hecho, llegaron, toda la gavilla, le quemaron todo el zacate, todo el rancho se lo quemaron, toda su casa, no le dejaron nada. Él salió huyendo, llega allá arriba y lo agarran los del cerro y lo van a colgar. Tú solicitaste tierras o eres agrarista o no sé qué término les daban. No, señor, mira, no, cuélguenlo. Ya le echan la soga. No, pues la verdad es que me quemaron la casa, fulano, sultano. Ay, mi amigo, hubieras dicho eso. Y se bajan y los echan en carrera. Este hombre con el tiempo se vuelve uno de los más sanguinarios para colgar tanto a uno como al otro. Entonces, no era de los del cerro, no era cristero. ¿Qué era? Era alzado. Y los del cerro eran los que recibían paga. Podemos hablar de un Antonio de la Torre, un Gil Ruiz, de un Pancho Gómez, del lado de Tarimoro, del último de aquí penúltimo de aquí de San José Agua Azul, Antíoco Vargas. Porque el último fue uno de Pito Figueroa, duró 6 meses. No estaba acostumbrado pues andar en el cerro, bajó pues a dormir calientito y allí lo ajusticiaron dormido. ¿Vale? Entonces las historias que yo recabé en 3 libros realmente no compaginan con la historia. ¿Y por qué no compaginan? Con todo mi debido respeto, porque pues yo respeto aquí al cronista, que ellos tienen sus libros, sus fechas. Señor, buenas tardes. Y yo no, yo recabé la tradición oral y dentro de esa tradición oral hay muchas cosas que así como las dijeron, no son ciertas. Les voy a poner otro ejemplo, porque creo que nomás me dieron media hora y ya se va a acabar esto. Voy a resumir todo. Me voy a ir a Ixtla.
Los que les llaman cristeros, o llámenles del cerro, bajaron a la hacienda del Batán, donde había una boda, una mujer tan bonita, que a uno de ellos les gustó, y el otro dijo, no, pues también me gusta. ¿Qué hicieron? Se llevaron a la novia. Cada noche entre 11 a 14 fulanos la violaban. La viejita, ya muy viejita, con lágrimas en los ojos, narraba su historia, su triste historia, porque en realidad fue triste. Ni cualquier psicólogo moderno puede componer eso. Y eso, todo en aras de ¿qué? De conservarles el poder. Realmente, aquí traigo un ensayo que habla de sacerdotes que participaron en matanzas, pero no tiene caso darles nombres. ¿Por qué? Porque el hacendado, por ejemplo, ahora me voy a remitir un poquito al hacendado. ¿Qué hacía el hacendado? Cada 8 días, confiésame a todos. Pero no era por la fe, era porque les preguntaba, fulano, ¿le robaste al patrón? Ay, perdóneme, pero agarré unos elotitos de su milpa. Mis hijos tenían hambre. ¿Cómo te llamas, fulano? Nombre y santo, seña. Fulano, ¿robaste al patrón? Ay, agarré un puerquito que andaba ya en los campos y pues lo hice y pues le di de comer a mis hijos. ¿Cómo te llamas? Fulano de tal. ¿Qué hacían con ellos? Las haciendas tenían unos sótanos donde había unos trozos de mezquite atravesados. Los amarraban. Y látigo de crin de mula. De aquí a allá. ¿Sí llegaron a escuchar de esos? Ese látigo agarraba y donde pegaba rompía ropas y rompía carne. La gente dice que nomás aguantaba 3 latigazos. 3 latigazos. Hubo gente que se murió, simplemente las aventaban por allá, las desaparecían. ¿Sabe? Se fue de la hacienda. Tumben en la casa fulana de tal. Así de fácil. Entonces yo no voy a hablar a favor ni en contra de los cristeros, porque cada quien su fe, cada quien su religión, en este sentido. Supe de muchos abusos de este tipo que nunca puse en los libros. Y lo que es tantito peor, que mucha gente de esa que andaba en el cerro, de esa gente que saqueó a haciendas o que saqueó a los pobres, se hicieron de tierras, de cerros enteros. Y ahora gozan de ese prestigio. De decir, es que yo soy de fulano. No, en verdad que no. Porque las propiedades eran de alguien más. Si nos quejamos con los españoles que tenían desde aquí hasta por allá, ¿sí? Vivimos violencia. ¿Qué hicieron los sacerdotes en estos movimientos de la Inquisición? Mujer, fulana de tal está viuda, qué bonita está y tiene propiedades, tráetela. O pasa con todos nosotros, o en la noche, en las argollas. Allí en la Paso Alto hay una cueva que le llaman la cueva de las argollas. Precisamente por eso. Agarraban a las mujeres, les hacían lo que quisieran y punto. Y si un fulano se ponía, también lo agarraban. Yo no les vengo a hablar cosas bonitas de los cristeros, porque hicieron matanzas, hicieron tantas atrocidades, que la verdad, saliendo a la luz todas esas historias, es terrible. Pero eso sí, sacaron el libro, que son los mártires de la cristiada. Este libro, y está dedicado, y aquí encuentran todas las fotografías de todos los mártires, cómo fueron torturados. Esto sí lo hicieron. Pero no hay un solo registro, o hay muy pocos registros, solamente los del gobierno, donde hablan de toda la quemazón que hicieron, de todas las torturas, de todas las violaciones.
Ixtla vivió esto, Ojosarco vivió esto, y muchos pueblos. Se menciona que, por ejemplo, Charcas fue algo de que no se pagó desde la iglesia y se obligó al municipio a pagarles a los cristeros, porque los cristeros recibían también una paga. Y nomás 2 municipios, no recuerdo el otro, cuál fue, pero sí recuerdo que fue Charcas. Yo les dije que pagaban 3 pesos plata, a lo mejor les pagaban más. Guadalupe Aguado, de Tarimoro, se ponía en contacto con Manuel Urquiza y con otros hacendados, y ellos pagaban, porque mira, pues ya se viene tu gente para acá. Y entonces él les hablaba, les mandaba el telegrama: oye, pues si tú vas a colgar a fulano y a sutano. ¿Por qué? Porque con la gente de Pancho Gómez, que fue uno de los, pues yo no sé si más consciente o más aguerrido, que por cierto lo traicionaron y todo por una mujer. Ahora ya voy a encontrar a las mujeres. Sí, perdón. Pero estaba el Chato de Orireo. ¿Quién era el Chato de Orireo? El Chato de Orireo era del que le gustaba sacar el revólver y ¡pam! Fulano, ya, muerto. ¿Por qué entre la misma gavilla ya no quedó a gusto? Porque mató a una mujer y a un niño. No sé por qué los motivos. Bueno, sí lo sé, pero vamos a dejarlos así. Simplemente sacó la pistola y mató a la mujer y al niño. Y le llegó la orden a Pancho Gómez: ¿sabes qué? Yo lo quiero que tú lo mates. Pero Pancho Gómez era precavido, no crean que al Chato de Orireo le entraban así como así. Nadie le quiso entrar. Fulano, te quiebras al Chato de Orireo y te van a dar tanto. No. Entonces mandó al Chato de Orireo a una encomienda y se la urdió. Sacó las balas de su pistola y la guardó. Le dijo: Chato, qué bonita arma tienes. ¿Y por qué no cambiamos de armas? Me gusta tu arma. Y con desconfianza dijo: no, mira, aquí está la mía. Y él la agarró y dijo: pues esta arma es buena. ¿Sí? Y cuando le dio su arma, los demás por detrás lo agarraron. Ahora sí, Chato. Al Chato de Orireo lo colgaron. Pero la verdad, eso se lo vamos a dejar para otra historia. Vamos a continuar con los cristeros, porque estas historias se van hacia allá, luego hacia allá y luego hacia acá. ¿Conocen los tánganos en Ixtla? No. Bueno, la peña de los tánganos. El cerro del Tecolote. Bueno. Eran tan aguerridos porque dejaban que el gobierno entrara, y una vez entrando, los ajusticiaban desde allá y desde acá. El gobierno no tenía posibilidad. Agarraban a los soldados que quedaban vivos y se los llevaban a los camilingas. ¿Quiénes eran los camilingas? Era toda una familia, chaparritos, morenitos. Y había uno, que agarraba el cuchillo y llegaba y se limpiaba la sangre en la boca. El otro, y le retorcía el cuchillo y se limpiaba. Así mataban a los del gobierno, pero no está registrado lo que hicieron. Y otros tanto los colgaban en el Capulín y nadie iba por ellos. Las jicoteras entraban por la boca y decían que incluso salían por el ano. Los jicotes hacían nido allí. El capulín no sé si lo conozcan, es un árbol grueso que tiene pues aquí está parte del capulín, el tronco. Hasta figuritas tiene allí como rostros, este capulín estuvo a punto de secarse, es de los árboles más viejos. ¿Sí? Ahí se quedaban, como si fueran cartón seco.
Cuando el gobierno entró más duro, o quiso entrar por los cerros, había otro grupo. Si escuchaban un balazo, el gobierno viene por tal parte. Si escuchaban dos, viene por tal cerro. Nada más había esas dos entradas. Hubo un regimiento de militares o de soldados, o que ustedes quieran, que entraron, pero llevaba un cañón. Y ellos se refugiaron mucho más atrás. Y para hacerlo retroceder, disparó el cañón, pero no sabía dónde. Sabía que estaban en el cerro, pero ¿en cuál? Y ese cañonazo fue el que le dio la partida a este grupo de poder entrar más adelante. Porque en Ixtla hubo un grupo que entró a tropel, o sea, a todo caballo, órale, éntrale, porque les vamos a caer de sorpresa. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que ellos ya tenían un hoyo con los carrizos de punta. Caballos y hombres quedaron ensartados. Y los que sobrevivieron, pues ya sabían cuál era su destino: la daga con los camilingas o colgados en el capulín. Esto es parte, para mí, de los del cerro, porque yo no les voy a llamar cristeros. Y voy a poner un caso, no de aquí, de un hombre que se llamó Seto Cervantes, que ese sí fue cristero, pero no tomó las armas. A ver, ahorita se los voy a explicar. ¿Por qué fue cristero y no tomó las armas? Porque este hombre tenía fama de que era buen tirador. Y decían: don Seto, de un cerro a otro tumba un venado corriendo. Ah, caray. Generales fueron a medirse con él y a comprobarlo. En específico un general, y él fue. Y dijo: vamos a comprobar. Y efectivamente, llevaron el rifle, se fueron del otro cerro para que el venado subiera. Ahí está, mira, ahí está el venado. Él agarró el rifle, pero antes se agarró. No, pero ya le va a tirar, va a desperdiciar la bala. Todavía fumó. Si le pegué al venado, le pegué atrás de la oreja y va a caer a 20 metros de las varas cenizas. Como que lo juzgaron loco, ¿no? Efectivamente el venado estaba allí. De los venados de la región que eran más cortitos. Este hombre, el gobierno le tenía miedo y le regaló el rifle. Les dijo a sus compañeros: si este hombre se va con los del cerro, nos sacaban tropas enteras desde ahí arriba. No quería que se fueran con los del cerro. Y los del cerro lo invitaban, porque sabían que un arma de esas pues era muy benéfica. No era el único. En esos cerros había gente que agarraba una moneda de plata y la aventaba para calar una pistola, un arma. Y si no le pegaba, dice: a ver, avéntalo otra vez. No le pegaba, dice: ten, tu arma no sirve. Así se las gastaban. Era gente que se la pasaba tirando al blanco. Ponían un peso de plata allá en un capulín, en un encino. A ver, pégale. ¿Tú quieres ser de los de nosotros? A ver, pégale. Pues no. No, ni oportunidad tienes. La prueba está de esto, de que en el Roblar 7 de ellos le hicieron frente al gobierno. Más de 100 y feria de caballos, y no regresó ni una cuarta parte. 7 hombres les mató toda la caballería y todos los soldados arriba. ¿Y saben por qué los mataron? Porque no tenían parque. Se les acabó el parque. Entre ellos los Parra, los Cervantes y otros por ahí, otros apellidos que ahorita no los oí. Pero esos 7 acabaron con casi todo el gobierno de ese entonces. Dense cuenta que sí realizaban bien su oficio por 3 pesos plata. Y yo ya les mencioné: Antonio de la Torre,
a Gil Ruiz, a Pancho Gómez, a Antíoco Vargas, 4 de los de esta región. Ya no vamos a hablar de Pancho Palo Alto de acá de Salamanca, Juventino Rosas. No vamos a hablar de, ya se me iban a salir los apellidos, de estos de acá, porque posiblemente ustedes sean familiares de alguien de los de acá. ¿Sí? ¿Qué les dijeron a la hacienda de Ojosarco? Saturnino Osornio tuvo sus business también con ellos. Y llegó un fulano y le dijo, no, pues sabes que ando bien amolado, aliviáname con algo. Pues vete a la hacienda de Ojosarco. Y llegó y, pues págale un chivito, no, paga esto, pues de qué iba a vivir el fulano. Y así los empezó caciquear. Esa historia está en este libro y es de Baldomero, de don Baldomero Aguilar. ¿No? Yo usted ya leyó el libro. Ya usted se acuerda más que ni yo. No, los conocí personalmente. Ok. Sí, y les digo, así estuvo la cosa. Entonces, ¿por qué se llama isla o isla? Esa es una buena pregunta, porque decían que había mucha agua. ¿Y dónde se fue el agua? Que porque de este lado había un tipo islote. Eso es algo. En ese libro vienen unas imágenes en unas grietas que ya estaban allí y que poca gente se puede arrimar porque hay abejas africanas. Yo no sé si estas fueron alteradas o no, pero esas letras les tomé una fotografía y las subí al libro. Si alguien sabe lo que dicen, adelante. Si son garabatos ocultos ahí nomás a lo distraído, bueno, ahí están. Hay 3 lugares que tienen letras. En el cerrito que está acá en Ixtla, en las peñas de allá está el otro, y una piedra que está desaparecida que yo no sé quién la tiene. Es como las piedras letreadas de Ojosarco. La piedra redonda que partieron y se la llevaron y tenía allí como un mapa. Ya no está. ¿Quién se la llevó? No sé, pero ya no está. Cuando yo fui todavía estaba. ¿En qué año fuiste? En los 90 y tantos. Yo fui en el 90 y tantos, ya fui después del 2000 y ya no estaba. Entonces yo no sé qué se hizo. ¿Sí? Y hay muchas cosas que han desaparecido. Yo le voy a dejar aquí porque pues si me agarro hablando más de la cuenta, de lo que esto, pues yo creo que no. ¿Sí? Pero para mí los cristeros sí fueron paganos. Hicieron atrocidades, la iglesia los ocultó muy bien. Sí está el libro de los mártires cristeros. ¿Sí? Está los eventos del cerro, muchos de excelentes tiradores, como fulano de los Vázquez que baja al jardín de Tarimoro y se agarra el caballo en ese tiempo a darle la vuelta al jardín y un guardia lo reconoce. No, este es de los del cerro. Y lo va siguiendo porque era un excelente tirador. Pero él se aparapeta en unos adobes y de allí le tira. Pero aquel se hace así en los adobes y pega la bala en los adobes. Y él tira y efectivamente le vuelve a pegar al otro lado de los adobes. Pero si no se resguarda uno con el otro, las balas iban derechito al pecho. Eran unos tiradores a plena oscuridad y le daban. La historia de Antíoco Vargas cuando baja al rancho de Congregación de la Cruz. Él era de San José Huesol, yo lo repito, y tenía propiedades en los Nogalitos. No sé si alguien conozca los Nogalitos, la Puerta de la Zorra, la Puerta de la Media, todo eso, el Volcán de Aire. Bueno, pues en los Nogalitos tenían una fracción de tierras. Entonces, pues él conocía todos esos cerros. ¿Vale? Pero cuando cae a Congregación de la Cruz, Merce Galván, les dice, es que van a caer los del cerro, ¿sí? Y van a caer, y no caían ese día, caían otro día, pero ya estaban avisados. Y Antíoco llega y se para ahí y les dice, no, pues vayan ustedes a colgar, no sé si a Cundo Gómez o no sé a quién iban a colgar, pero el chiste es que iban a colgar a alguien. La llevaba bien y no quiso intervenir, pero sí estaba un perro, ladre y ladre y ladre y ladre,
a una distancia desde aquí, desde el cerro hasta, no sé, más de 200 metros. Y él agarra su rifle en la noche para callar al perro y a plena oscuridad mata al perro. Entonces, de esa idea, ¿qué tan excelentes tiradores eran? Entrenados. Queda bien claro el término cristero, el del cerro y el alzado. Hubo gente que se vio en medio de todos estos. ¿Qué hacía? Es como ahorita, todo el mundo hablamos de la inseguridad, pero ¿quién dice yo soy? ¿O quién dice yo los conozco? Pues así estaba esto. Había gente que jugaba doble papel. En la noche salían y de día eran la gente sana. San Pedro de los Agustinos, la Barranquita, vivieron actos de este tipo. San Pedro de los Agustinos, porque les cayeron los del cerro y acabaron hombres y mujeres, y los niños los aventaban y los aparaban con el machete. Acabaron a todos, excepto a un hombre que le dijo: compadre, escápate, haz lo que puedas. Y él se quedó allí, entre la cerca, entre las ramas, y lo vio, dijo: ¿sabes qué? Sácale las tripas a ese caballo y quédate, yo mañana vengo a tirarlo al caballo. Se escondió dentro de un caballo, le abrió, le sacó todas las tripas y allí se escondió. Con esa pestilencia del día siguiente, ¿verdad? Pero se salvó gracias a eso. Y este libro dice versiones de los viejos, narraciones cortas, cuentos y una que otra mentirilla. Y la mentirilla es esta: porque el hombre que me dio esa historia, le tuve que cambiar el nombre. Es más, ni siquiera lo puse como tal. Hubo otra persona que me dijo: es que mira, ponme otro apellido, el que tú quieras, pero nunca pongas mi foto ni mi nombre. Y se cambió la historia. Y gracias a eso he tenido reclamaciones por eso, porque una muchacha dijo: es que tú mataste a mi abuelo y mi abuelo vive y todo eso. Ven, vamos con tu abuelo, todavía vivía. Pregúntale, ¿no trabajaba en el colegio de las Margaritas? Sí. ¿No estuvo con los cristeros 15 días en tal parte? Sí. Abuelo, yo no te conocí esa parte, ¿verdad? Sí, mija, yo fui. El otro hombre que lo fui a buscar: oiga, vengo a buscar a fulano. No está, aquí no vive. Yo ya tenía la cita con él a tales horas, le digo: exactamente a estas horas yo vengo a buscarlo. Que no sea necio, señor, ya lárguese, váyase. Y en eso lo escucha el señor. Digo: ¿quién es? Pues un señor que viene así. Dijo: hazlo pasar. ¿Pero por qué pregunta por este nombre? Porque así me llamo. Yo soy el hijo ilegítimo de fulano de tal, el cacique fulano de tal, y nada más llevo el apellido de mi madre. Ay, pero padre, una mujer de 50 y tantos años, que le digas eso de la noche a la mañana, que su padre no se llamaba como ella lo conocía, y que no había nacido en el año que decían. Esas verdades son parte de esto. Por eso se llama una que otra mentirilla. Vuelvo a repetir, yo no estoy a favor ni en contra. Si alguien dice: yo soy católico de corazón, yo defiendo a los cristeros a puño y letra, adelante. Pero ¿saben lo que llegaron a hacer? Una daga de este tamaño se la iban enterrando poco a poco. Confiésalo. ¿Qué te quedaba? Es como aquel que aventaron con la piedra en el molino al río: si te ahogas eres culpable, y si flotas, Satanás te ayuda. Yo sé que ya mejor le voy a parar aquí porque ya veo muchos ojos que no, pues muchísimas gracias, perdón que no es la plática que ustedes esperaban, la verdad, que les dijera los cristeros fulanos, los cristeros perenganos, sí hicieron esto o no, hicieron atrocidades.
en nombre de la fe, en nombre de la religión. Y solamente nada más para mencionarles algo, por aquí hay un ensayo que de hecho este ensayo ni siquiera es mío, esta investigación no es mía, la pueden encontrar en la red, pero aquí subrayé una parte, nada más para mencionarlos así. Dice, la jerarquía eclesiástica no apoyaba la resistencia armada y afirma que en 1926 les había prohibido que tomaran las armas. En 1926 se los prohibieron. Habla también de unos préstamos que hacían los cristeros. A ver, fulano, tú comerciante rico, o tú, fulana, cáele 5,000 pesos porque es un préstamo, lo vamos a devolver. Entonces, ¿cómo se llama eso? Tú, fulano, cáele con tanto dinero. No, pues que no tengo, cuélguenlo. Si defendías la religión, entonces, ¿cómo es que llegabas a quitarle la vida a los demás? Yo me pregunto, y aquí en este ensayo habla de un sacerdote que también participó, pero no lo van a encontrar el nombre. Este fulano hizo una investigación de no sé cuántos libros, bastantes libros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42, 45, 46, mínimo 46 referencias, investigaciones de archivos para hacer esta afirmación. Las cosas no están así a la ligera. Y aquí mismo menciona, dijo, es que de los cristeros hay bien poco. Esto es parte de los archivos del gobierno que algunos se registraron cuando los lograron aprender. Que mataron al sacerdote fulano, o sea, y después aparece como mártir. Yo se los dejo así. En verdad me disculpo con ustedes por no hablarles así bonito, por no decirles, no, es que en Ixtla los cristeros, lo máximo, no, aquí en Paseo Grande, no, esto no es mío, es de la gente viejita de 80 años de hace mucho tiempo que yo entrevisté, y este ensayo lo recalca. Y está en la red. Ustedes métanse a buscar cristeros y les va a aparecer este ensayo. ¿Sí me explico? Pues yo creo que ya me pasé de las horas. Ceci, muchísimas gracias, perdón. Yo quisiera seguir de aquí, pero pues no, ya estamos bien así. Muchas gracias. Yo sé que no me van a invitar la próxima vez porque ya saben. No. Incluso el plan de estas charlas es esa interacción con el público. No sé si tengan alguna duda con el profesor Cervantes de lo que nos platicó, algo que le quieran ustedes también comentar. Si me gustan comentar algo y me interesa, lo anoto, digo, porque mis libros fueron tradición oral. Son 3 individuales, aquí están. Y tienen nombres raros para que se los graben bien. Un paso alto, del plan a los cerros de los agustinos y el vaho de las ánimas. Ustedes han escuchado hablar que las ánimas les dan el vaho, como los coyotes. Bueno, pues ahí está. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda que tengan? Pregúnteselo a Ceci. Ella sí. ¿Los tienes a la venta? Ya se agotaron, ya no hay libros de estos. Lamentablemente, en otros tiempos llegaba una presentación y ten uno, ten otro, se repartía y daba, pero llegó el tiempo en que se agotaron. Y ya, pues, hay gente que me pregunta, ¿dónde lo consigo? Pues si lo tiene en la biblioteca, porque ahí se mandaron 6 ejemplares de cada uno a las bibliotecas. Y si ya por ahí alguien tiene, consérvelo, Yo creo que sí. porque ya no hay Habría que más. ver.
Que tenga bonito día. Gracias. ¿Alguien más? ¿Una pregunta antes de que me vaya, antes de que me corran? Bueno, yo sí tengo una duda. En algún momento comentó que había cristeros, por decir que eran pagados, pero había otros que no eran porque eran de corazón. De esos de corazón no he encontrado ninguno. En el lado de Tarimoro, déjenme ver si es de la Cebuche, no recuerdo ahorita el nombre, habla de 3 que se fueron con los del cerro de corazón, así de que yo voy a defender la causa, pero al darse cuenta de las atrocidades que daban, agarraron y se fueron. Ellos sí se fueron de corazón, pero cuando les dijeron, agarra las armas, vamos a matar a fulano, no, pues es que yo no vengo a matar a fulano que ni siquiera debe nada. Entonces sí hubo gente que dijo, yo defiendo a la religión de corazón. Y sí lo hubo. Vuelvo a repetir que don Ceto Cervantes, de hecho, después lo quisieron colgar pues es que no sé decirles agraristas o gobierno, pero llegó toda una gavilla y dijo, yo sí lo voy a colgar. Pero lo habían invitado a los sacerdotes porque él refugió a los sacerdotes de Huapango, de toda esa zona, en su casa. Un tiempo los escondió, les daba de comer, todo ese rollo. Y llegó el momento que dijeron, vámonos a Morelia, ya nos dieron la oportunidad y se fueron a Morelia. El padre Rojas, si mal no recuerdo. Es que ahorita no ubico los nombres. Son bastantes, eran como 9 nombres que yo los tenía aquí en la lista. Y no están en el libro la mayoría, pero sí menciona 2, 3. No recuerdo si es en un Paso Alto o si es en el Valle de las Ánimas. Porque hace tiempo los escribí y ya se me olvidó las fechas y las páginas. Sí hubo cristeros de corazón. Sí, la verdad. ¿Sale? ¿Otra pregunta antes de irnos? ¿Nadie? Cuando hablo de San Pedro de los Agustinos, ¿es San Pedro de los Agustinos a Paseo Alto? Sí. Es Querécuaro. Querécuaro ya. Ya es Querécuaro. Yo ya tengo 17 años yendo a trabajar a Paseo Alto y todas las historias que platica de Paseo Grande no son muy diferentes. Era como que la misma mecánica de... Pues es que volvemos a sacar lo mismo. A Paseo el Alto y a Paseo Grande eran un solo paseo. Es uno. ¿Sí? Era en 1948. Era un solo paseo. Era Paseo Grande. Realmente. Paseo Pero el grande. aquí hay una historia que un cronista por ahí me refutó y dijo, no es cierto. Le digo, a ver, la dichosa leyenda, ahora sí ya voy a hablar mal de la gente, ahí me perdonan. La dichosa leyenda de la cueva de Tía Tina. Fue una leyenda donde decían que Lucio Cervantes Villaseñor había escondido una gran cantidad de oro, en muchas partes, en los destiladeros, en la cueva de Tía Martina, y que no era cierto, que era una leyenda. Pero don Hilario Rodríguez va y descubre esa cueva, y se hace de mucho dinero. Y honestamente va y les presta a algunas personas de Paso el Alto, y ya mejor me callo, ¿verdad? Y pues fortalecen la línea de los autobuses. Pero cuando él dice, págame, no, pues que no tengo, mira, es que no tengo para irme a mi pueblo, con este vale, con esta firma, y no te va a cobrar el chofer, págame. Porque no era poquito, estamos hablando de centenarios, de oro, de monedas de 2 pesos oro. Porque Lucio Cervantes Villaseñor no tenía muchas tierras. Desde el Cerro de la Cruz hasta la Cañada de Paso el Alto, desde el Cerro de la Cruz hasta la Bóveda de Tarimoro, y así para allá. O sea, nomás esas eran sus tierras. No sé cuántas hectáreas serían. Y todavía para allá tenía el Cerro del Caracol y para allá para Tarimoro no sé qué más tierras tenía. O sea, tenía algo, ¿no? Cuando llega la revolución, llega todo eso, le van a quitar las tierras, tiene 2 hijos. Los echa a la carreta y se va. Pero uno de ellos se cae y lo recoge un hombre de apellido Sánchez y lo cría con su apellido. Y él dice, oyes, pues ya me di cuenta que mi hijo vive. Y le dice un sacerdote, recógelo, tráemelo a España, tráemelo a Europa. Dice que ya no lo suelta porque ya lo creo como su hijo. Y este hombre lleva el apellido Sánchez.
sin ser Sánchez, ser Cervantes. Y de allí los Cervantes de la hacienda de Palo Alto, los Cervantes que llegaron a La Tijera, los Cervantes de la Cuevita, los Cervantes de San Lorenzo, los Cervantes de Comonfort, los Cervantes de la Esperanza, son la misma raza. Y vienen de Salvatierra. ¿Por qué el escudo Cervantes? Ahora me voy a meter con los Cervantes, Dios me perdone. ¿Por qué los Cervantes llevan escudo de armas 2 ciervos de oro puestos en palo? Simple y sencillamente porque ese es el escudo español, se le puede decir. ¿Por qué los Cervantes de Salvatierra llevan una encina y una cruz arriba? Porque un hombre se mete a las justas que fueron reconocidas y no fueron reconocidas aquí en América, pero las hubo en Salvatierra, las órdenes de Cálido Mayor. Y este hombre se mete y gana la justa y gana el derecho a cambiar su escudo de armas. Y él le pone la encina y la cruz, no sé por qué, pero él cambia el escudo de armas de los de Salvatierra. Entonces el que lleve 2 ciervos puestos en palo así, en oro, pues es un Cervantes europeo. Y el mexicano, pues ya tiene que llevar la encina y la cruz. Porque a final de cuentas, muchos decimos, es que yo soy descendencia de Miguel de Cervantes, pues lo serás tú, esa es una equivocación grande. Y aquí está don Pepito Buenrostro, que no me deja mentir, que realmente Miguel de Cervantes no tuvo hijos varones. Así es que, ¿cómo vas a ser descendencia de Miguel de Cervantes? Serás descendencia de los tíos de Miguel de Cervantes de Saavedra, pero no de Miguel. ¿Sí me explicó? Y este hombre que está hasta ahí al final, esa historia me la dio él. Así es de que si quieren reclamarle a él. El papá dice sí. ¿Vale? Y así hay muchas cosas. ¿Sí? Esa historia me la platicó tu papá en un tiempo y pues yo la conservo mucho, con mucho cariño aquí, porque él me dio tantas historias y me abrió los ojos acerca de muchas cosas. Ya otras ya las investigué después y las anexé. ¿Sí? Pues dígame, yo los veo como que no se tienen ganas de irse, o sea, lo cierto, todavía ella tiene una ponencia y pues muchas gracias, que tengan un bonito día, ya los dejo. Gracias. Dale, hasta luego. Aquí me queda un ratito. Espérame, José. Es que tengo que revisar los micrófonos, ya se me había olvidado, tengan. Tenemos un reconocimiento, José, para ti. Por parte del Centro de Estudios del Cronista Guanajuatense, Seda Paseo el Grande, a través de la Asociación de Cronistas del Estado de Guanajuato, te entregamos un reconocimiento por tu charla, El Movimiento Cristero en Apaseo el Grande. Pues muchas gracias. Felicidades. Y pues ahora sí, como dicen, todas las mentirías que cuento y me dan hasta reconocimiento. No sean ingratos conmigo. Sí. No, muchas gracias, de veras, de corazón. Te lo agradezco y se los agradezco a todos. Y pues los invitamos a la siguiente charla que el licenciado Efraín Rico nos va a dar el día 4 de junio en el Hotel Casa Jardín. Ahí los esperamos a las 5:30 para continuar con estas charlas y nos sigan acompañando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, José. Gracias. Tus micrófonos estén.